Buen día, profesor y compañeros de la clase de Economía de México. Mi nombre es Lisa Fenocchio y a continuación les compartiré algunos datos relevantes sobre la crisis económica de 1929 y de qué forma repercutió en México. La crisis de 1929 está considerada como una de las mayores crisis que enfrentó el mundo occidental, ya que se cuestionó el funcionamiento de los mercados, los principios de la economía política y la responsabilidad que tenía el Estado frente a la sociedad. Esto se da porque la Bolsa de Valores de Estados Unidos colapsa y afecta la recuperación de la posguerra, dejando como consecuencia directa la creación del estado de bienestar. En este periodo, los actores económicos se transformaron en todo el mundo occidental y la interacción entre la política y la economía se estructura para atender las necesidades sociales más apremiantes, pues el sector privado se encuentra ya desarticulado y la recuperación sería muy lenta. La economía mexicana se estaba recuperando muy lentamente de las consecuencias de la revolución y el golpe de la crisis bursátil mundial. De esta manera se interrumpe la recuperación y deriva en un periodo de depresión con una contracción del Producto Interno Bruto y caída de todos los frentes económicos. El impacto de la crisis económica se da principalmente por la reducción de precios y la caída del ingreso nacional en Estados Unidos, que afecta la demanda de productos, afectando al sector exportador de México en forma directa, a el deterioro de la balanza comercial y la caída de las reservas internacionales del Banco de México, la cual afectó gravemente la base monetaria, lo que redujo la cantidad de dinero en circulación, y dado que los impuestos al comercio exterior eran una parte importante de los ingresos gubernamentales, la caída del comercio redujo los ingresos de 322 millones en 1929 a 179 millones en 1932. Las autoridades decidieron reducir los gastos para impedir un déficit presupuestal que el país no podía financiar. Una de las estrategias del gobierno era tratar de mantener el valor de la moneda manteniendo la paridad, para lo cual funda la Comisión Reguladora de Cambios en diciembre de 1930. En los primeros meses logró revaluar el peso, pero al poco tiempo comenzó la tendencia a la baja junto con la caída de las reservas internacionales y la caída del precio de los metales. El gobierno trata de reforzar los ingresos, pero debía apoyar también a la producción y el dinamismo económico, para lo cual primero reduce la tasa impositiva sobre el petróleo y promueve la explotación de las minas, pero la prolongación de la depresión lo llevó a aumentar los impuestos y reducir el gasto, tratando de evitar un déficit en las finanzas públicas. Cuando los ingresos del gobierno comenzaron a decrecer de forma sustancial, el gobierno optó por tomar medidas extremas para balancear el presupuesto, como el despido de empleados públicos, la reducción de sus salarios y el aumento en impuestos extraordinarios en productos como los textiles de lana, cerveza, azúcar, tabaco, cerillos y la electricidad. En lo social, los salarios nominales se redujeron y el problema de empleo se vio agravado por la repatriación de 310,000 mexicanos que trabajaban en los Estados Unidos entre 1929 y 1933. Con la consecuente caída de la entrada de remesas, el sector obrero perdió su relación de cercanía con el gobierno y muchas de las demandas obreras no pudieron avanzar. La Gran Depresión obliga a una serie de cambios. Entre ellas, se aceptaron los billetes del Banco de México, lo que permite la expansión de la base monetaria. México, junto con otros países de Latinoamérica, tuvieron una recuperación más acelerada que los países industrializados por diversas razones, entre las que destacan el incremento del valor de las exportaciones, sobre todo el precio de la plata y de los productos mineros, así como la explotación de nuevos campos petroleros. En el ámbito del comercio exterior, México tenía una posición privilegiada, pues su base exportadora estaba diversificada, lo que permitió acelerar la recuperación económica. En cuanto a la política fiscal, se mantuvo cercana a la ortodoxia. Las autoridades hacendarias buscaron un presupuesto balanceado como objetivo en la política comercial y la política comercial se hace más recaudatoria. Por su parte, el presidente Lázaro Cárdenas, que tuvo su periodo entre 1934 y 1940, constituye la concentración del poder en el poder ejecutivo. El gobierno toma las banderas sociales de los grupos sectoriales como los obreros, los campesinos y los trabajadores urbanos. No se hace cargo de las necesidades de la población en general, sino de los reclamos de sectores específicos. Es el cardenismo cuando podemos hablar de un movimiento sindical. La propuesta cardenista destaca como una de las administraciones más fecundas en cuanto al desarrollo de las instituciones mexicanas y el poner las bases de un sistema de
protección social que buscaba garantizar a los ciudadanos el acceso a educación y salud principalmente. La discusión sobre el gasto social y las fuentes de su financiamiento y políticas que se desarrollan con especial fuerza en este periodo se enfrentan con la moderna discusión de hacia dónde nos lleva el neoliberalismo. El cardenismo además cambió la relación de México con las compañías petroleras extranjeras. México adopta el modelo de planeación centralizada diseñada en un plan sexenal, que para ello a finales de la administración anterior se crean distintas comisiones. La Comisión Técnica de Colaboración del Ejecutivo Federal, que era presidida por el secretario de Hacienda, una comisión de programa en la que se incluía al entonces candidato Lázaro Cárdenas y por último una comisión dictaminadora. Finalmente, el plan se aprueba en la segunda convención del Partido Nacional Revolucionario y constituye la propuesta de gobierno de Lázaro Cárdenas. La recuperación después de la Gran Depresión permitió que creciera el Producto Interno Bruto, lo que significó el aumento de los ingresos públicos de 295 millones de pesos en 1934 a 577 millones en 1940. El periodo cardenista se puede dividir en dos. La primera parte, que va de 1934 a 1936, es la fase de recuperación. La economía experimentó un auge y se da un superávit en el erario federal. En la segunda, de 1937 a 1940, entramos en una fase de recesión y de políticas contracíclicas debido a la recesión de Estados Unidos y al retiro de depósitos de las empresas petroleras como elementos de presión. Más adelante, las presiones de las compañías petroleras y sus exigencias se vuelven intolerables para el gobierno cardenista, lo que lleva al gobierno a decretar la expropiación de las compañías de acuerdo con lo establecido por la Constitución vigente, asegurando, ese era el propósito, que las riquezas del subsuelo fueron realmente del pueblo mexicano, que no solo los impuestos emanados de la producción petrolera, sino también las ganancias de su explotación y la propiedad de los recursos. Para enfrentar las consecuencias de la expropiación petrolera, el gobierno decide una serie de medidas como la libre flotación del peso, el sobregiro del Banco de México en 90 millones de pesos, ampliar la base monetaria con sus políticas sobre los billetes emitidos, que aumentó la cantidad de dinero circulante en ese momento. En general, podemos plantear que las características principales de la política económica cardenista se basan en lo establecido en el plan sexenal, cuyo objetivo era el desarrollo interno, superando las situaciones de crisis emanada de la Gran Depresión y el apoyo a sectores específicos. Muchas gracias por su atención.